Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, hola a todos. Llegamos a nuestra última Buenas tardes, semana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ahí estamos. Nuestra última clase, estamos presentes. Bueno, los 14 o 12 que estamos, pero hasta el final hay que perseverar. Hoy vamos a hacer un repaso recorriendo cada una de estas preguntas. em, Recordando cada semana. Hola, Xiomara, ¿qué tal? Cada una de las semanas hacemos brevemente alguna explicación que nos ayude a resolver las preguntas y de repente aumentando algunos datos más, ¿no? Sobre todo en las primeras semanas. Así que chicos, vamos a trabajar. Yo quiero que dejen su respuesta para que practiquen al máximo y así hacer mucho más ágil también nuestra clase el día de hoy. ¿Ya? Bien, entonces ya están ingresando más. Voy a dar la cámara para poder presentar este PPT. Todos pueden observar, ¿no es cierto? ¿Mm? Ya. Vamos a empezar con la primera semana donde vimos sobre la comunicación. Trabajamos el, el tema de los elementos también de la comunicación, clases, elementos y las funciones del lenguaje. Entonces, recordemos que en este caso las funciones se relacionan con el elemento de la comunicación. ¿Cuáles son? Empezaríamos con el emisor. El emisor es el elemento que destaca en la función emotiva o expresiva. ¿Por qué? Porque expresa justamente sus sentimientos, su punto de vista, ¿no? Entonces, puede aparecer enunciados con signos de exclamación, qué gran día, por ejemplo. Recordemos que el emisor codifica, ¿no? Y el receptor descodifica ese proceso. En el caso de la función apelativa o conativa, esta función va a buscar que el receptor justamente con el que se relaciona sea persuadido para ejecutar algunas acciones, ¿no? Órdenes o pedidos que se dan o preguntas que se formulan directamente, ¿no? Por favor, regresa pronto, por ejemplo. El receptor va a descodificar, recordando ese proceso, ¿no? Comunicativo. Después tenemos un mensaje. Este mensaje, que consiste en toda la información que se envía, va a relacionarse con la función estética o poética. Esta función destaca básicamente en los textos eh, literarios, textos que buscan resaltar, por ejemplo, el sentido figurado con el uso de recursos estilísticos. Entonces embellece la palabra. También aparecen en los juegos de palabras justamente o algunos refranes. Tenemos un ejemplo: al pan pan y al vino vino, pero es rápidamente identificado cuando vemos versos, por ejemplo, ¿no? La función, por ejemplo, referencial o denotativa es una función que permite que los mensajes sean objetivos, tengan un carácter lógico. Entonces transmite una información real y destaca por eso el referente. Un ejemplo: Iris, hoy en la reunión, ¿no? Informando. Otra función sería la función fática o de contacto. Es una función que va a recaer en el canal. El canal va a ser esa vía, ese conducto por donde se transmite el mensaje.
Entonces, esta función busca que se mantenga, que se garantice esta comunicación. Expresiones como aló, me escuchas, 1, 2, 3, probando, ¿no? Estas, esos ejemplos corresponden a esta función, ¿no? Y la última sería una función llamada metalingüística o de glosa. Esta función recae en el código, ya que el código es nuestra lengua y describen desde diferentes, por ejemplo, componentes, ¿no? Fonológico, morfológico, sintáctico, semántico. Definimos también a la lengua. Por ejemplo, acá dice el verbo ser es irregular. Entonces, estamos desde un aspecto, ¿no?, de la gramática definiendo entonces a través de enunciado, una clasificación de los verbos. Entonces, ¿cómo va a referirse a la lengua? Esta, entonces se relaciona con el código verbal, ¿no? Con este sistema de signos lingüísticos. Entonces, tenemos 6 funciones y se relaciona con los 6 elementos de la comunicación. Recuerden que en los elementos de la comunicación también tenemos las circunstancias. Y la circunstancia se refiere básicamente en la identificación del lugar y del momento o tiempo en que transcurre la comunicación. ¿Ya? Esto para que no se olvide. Vamos a resolver entonces ahora la primera pregunta. Trabajamos la primera pregunta, chicos. A ver, y me dejan su respuesta. Ujú. 1D, me dicen por acá. Y ahora también. Ujú. ¿Alguien más, chicos? A ver, vamos leyendo. El lenguaje humano cumple diversas funciones y en cada una de estas destaca un elemento de la comunicación. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que correlaciona correctamente a la columna de los enunciados con la de las funciones del lenguaje. Tenemos, por ejemplo, ¿qué consonantes oclusivas hay en garaje? Hay una pregunta directa donde se busca básicamente una respuesta, ¿no? Entonces recae en la función apelativa. Si yo tengo, me encantaría estudiar lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me encantaría. Yo estoy expresando mis sentimientos, mi, eh, mi deseo, ¿no es cierto? Entonces recae en la función expresiva, ¿sí? El fonema es la unidad de estudio de la fonología.
Si yo estoy dando un concepto, una definición desde un aspecto de la lengua, entonces esta función no solo me informa, sino me describe esta lengua. Entonces es una función metalingüística. Y si digo, Ana aprobó el curso de fonología en este semestre, Ana, estoy ahí informando. Por lo tanto, sería una función representativa. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Correlacionando, tenemos la letra, a ver, ¿qué letra sale? A, ¿no? D. D, salió la D. A ver, correlacionemos. A ver, no sé. Ajá, la D. 1B, 3D. Exacto, la D, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, ya está la respuesta. ¿Qué marcaron ustedes, chicos? Hizo la D también, Jorge y Kiara. Bien, chicos. Ya. Entonces, en esta semana vimos funciones, los elementos, ya los hemos recordado. También trabajamos las clases de comunicación, ¿se acuerdan? Vimos, por ejemplo, que la comunicación podía ser una comunicación humana y una comunicación no humana. La humana, recordemos, va a dividirse en una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Es decir, empleamos nuestra lengua en la comunicación verbal o lingüística, puede ser oral o escrita. La escrita se le conoce como visográfica, ¿no? Y la otra es hablada, auditiva. En el caso de una comunicación no verbal, estaban varias formas. No empleamos la lengua, podemos hacerlo de manera visual, táctil, auditiva, olfativa o química. Es una comunicación, entonces, que no emplea, pues, la lengua. Por otro lado, está la comunicación no humana, y esta recae, pues, en los animales y en las plantas, ¿no? Ellos también se pueden comunicar de manera visual, de manera táctil, de manera también química. Entonces, se comunican con el fin de, habíamos dicho, procrear, protegerse, aparearse, ¿no? Eso complementaría. Vamos ahora a la segunda semana. En la segunda semana vimos la realidad lingüística del Perú. Acá solamente están los préstamos lingüísticos, pero en la segunda semana hablamos sobre las lenguas. Y recordemos que las lenguas es un código lingüístico, ¿no es cierto? Que en una nación, pues hay lenguas oficiales, lenguas que han sido elegidas siguiendo aspectos fuera de lo lingüístico. Y entonces definimos a esas lenguas oficiales como idiomas, ¿no es cierto? En el Perú está el español, pero también el quechua y otras lenguas más donde predomine, según la Constitución. Entonces, las lenguas tienen también variaciones, ¿no? Que se debe por aspectos geográficos, también sociales. Entonces, esos dialectos pueden ser regionales de una determinada lengua donde se ubiquen estos hablantes. Entonces, en el español, por ejemplo, se encuentra pues en América en general, en algunos países, Perú, Chile, ¿no? Ecuador, Colombia. También hay hablantes en Filipinas, en Turquía, ¿no? En otros lugares.
Las lenguas en general se han clasificado en dos grupos, en lenguas amerindias y lenguas no amerindias, ¿de acuerdo? Las amerindias estaban las lenguas, por ejemplo, andinas o lenguas de la sierra y lenguas amazónicas o lenguas de la selva. En las lenguas andinas teníamos, por ejemplo, dos familias lingüísticas importantes, como era la familia quechua, que incluía la lengua quechua, una de las lenguas más habladas, ¿no? En el Perú y fuera del Perú también se extiende a otros países, ¿no? Eh, en Ecuador, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Bolivia, ¿no? Donde se hablaba el quechua. Y luego está una familia que es llamada la familia Aru, que incluía la lengua aymara, una de las segundas lenguas amerindias también más habladas, y la lengua cauqui y jacar, ¿no? Estamos recordando. Estas lenguas cauqui y jacaru son las que están siempre en peligro de extinción, ¿no? Porque cada vez hay menos hablantes. Después vimos por el otro lado a las lenguas amazónicas o lenguas de la sierra, que son las zonas donde hay mayor complejidad lingüística, porque hay 17 familias lingüísticas, ¿no es cierto? Hay familias muy reconocidas, donde está, por ejemplo, la familia Pano, donde se encuentra la lengua Chipivo, ¿no? También hablamos de la lengua Aguajún o Aguaruna, Guambisa. Habían varias lenguas que estaban conformando en ese grupo y otras que estaban en peligro de extinción, como la lengua Munichi, Iñapari, ¿no? Resígaro, habían varias, ¿no? En esa semana 2 que hemos hablado de toda esa realidad del dialecto estándar también que mencionamos en la primera semana, y en la segunda era la forma eh, que podíamos nosotros considerar en común a todas las variedades, ¿no? Ese era el dialecto estándar, cómo podemos utilizar justamente nuestra lengua de manera adecuada, aceptada, correcta para los demás. Entonces, teníamos que señalar cuál estaba en dialecto estándar, por ejemplo, ¿no? En esos ejercicios de esa semana. ¿Qué más vimos? Vimos, por ejemplo, la historia del español como lengua no amerindia, aquella que llegan después, ¿no? A continente americano. Y este español evolucionó justamente de una lengua que era el latín vulgar, ¿no? La lengua de los romanos, quienes conquistaron varios territorios. Y cuando llegan a la península ibérica, justamente se encuentran con otras lenguas, las prelatinas, que estaban allí, y desplaza a todas y surgen las lenguas romances o neolatinas, entre ellas el español, el francés, el portugués, ¿no? Catalán, retorrománico, sardo, varias lenguas por ahí. Bien, el español que evoluciona de esas lenguas tiene pues justamente una relación con el latín, de ahí que tenemos vocablos que provienen de esos cambios fonéticos que vamos a encontrar del latín al español, vocablos que han sido adheridos. Entonces tenemos a los latinismos, ¿no? Pero también hay palabras que provienen de otras lenguas, como los arabismos de los árabes. Recuerden que el árabe estuvo muchos siglos en esta península ibérica, entonces han convivido, ¿no? Y tenemos muchísimos vocablos al respecto. Ahí está justamente estos vocablos de los arabismos más conocidos, ¿no? Yo digo aceite, digo aceituna, ¿no? Esas palabras ya sé que son arabismos, ¿no? Jeque, por ejemplo, acá, jinete, también son arabismos. Hay vocablos que son muy, muy utilizados, ¿no?
Por acá estamos presentando algunos de ellos. También están los germanismos, que eran justamente vocablos que fueron tomados por los visigodos que se ubicaban al norte de Europa, ¿no? Prácticamente. Y hay algunos vocablos también que se utilizan, ¿no? Como albergue o blanco, guerra, ¿no? Hablando de guerra, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Americanismos, además de, el quechua, que es una de las lenguas amerindias más habladas, también estaba la lengua nahual, el guaraní. Entonces, hay vocablos que provienen de estas lenguas. Entonces, estamos recordando. Pero, pues, como préstamos, que son términos que han sido tomados de otra lengua, también estaban los galicismos, que provienen básicamente del francés, y los anglicismos del inglés, ¿no? Latinismos del latín. Estos son los préstamos lingüísticos, que justamente conlleva a la pregunta siguiente, a la 2. ¿Qué es un préstamo lingüístico? Pues un préstamo lingüístico consiste en la transferencia de un elemento lingüístico, principalmente de tipo léxico, de una lengua a otra. Esto es, designa un referente nuevo para el cual la lengua receptora no dispone del término. Así, cuando los españoles llegaron al continente americano, encontraron animales, plantas y objetos para los que no disponían de vocablos en español, por lo que tuvieron que adoptar palabras de las lenguas amerindias. Según esta aseveración, lea los enunciados y luego seleccione la alternativa en la que hay árabes. Por acá hay algunos términos que he colocado porque en estas opciones vamos a encontrar latinismo, germanismo, galicismo, además de los arabismos. A ver, chicos, ¿cómo nos va? ¿Reconocemos entonces? Ujú. A ver, veamos si era la letra A, me dice. Tenemos, Estela depositó todo su dinero en el banco. La palabra dinero es un latinismo.
Ya está. Le recomendaron consumir naranjas a Elías. Acá son arabismos, bueno, hay un arabismo que es naranja. Ahí se había. En la 3, el aceite de oliva tiene usos cosméticos, Luis. Aceite, esa palabra también es un árabis. Agregó yogur a su dieta porque es saludable. Por acá, yogur es galicismo, pero también proviene, claro, del turco, ¿no? Y banco es un germanis. Listo. Ya. Respuesta, la letra A. 2 y 3 había arabismos. ¿Ya? En esta entonces semana que hemos hablado de los préstamos, también mencionábamos al español en el Perú. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? Y se acuerdan que señalamos que había ceseo, yeísmo, también había, por ejemplo, flexión en los adverbios, ¿no? Colocábamos artículos delante de los nombres propios. Otra característica era la pérdida de la consonante D entre vocales o al final de palabra, ¿no? Esa edición. Entonces, esas son características o rasgos del español en el Perú, ¿no? Bien, ahora sí, pasamos a la tercera semana. ¿Han recordado, chicos? ¿Están recordando? ¿Sí? Bien, correcto. Pasamos ahora a la tercera semana. Y en esta tercera y cuarta semana, chicos, ¿se acuerdan que vimos fonología? Y separamos en fonemas segmentales para la tercera semana y la cuarta los fonemas suprasegmentales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fonología, veíamos de que la disciplina lingüística tenía como unidad de estudio al fonema. Y el fonema es una unidad abstracta que carece de significado, pero sí permite una función distintiva. Y lo hacíamos entre pares mínimos, ¿se acuerdan? Es decir, solo puede cambiar un fonema por otro. Los fonemas se clasificaban en dos. Fonemas segmentales, que incluía a los fonemas vocálicos y a los fonemas consonánticos. Y luego estaban los fonemas suprasegmentales, que incluían al acento y al tono. En cuanto a los fonemas segmentales, en esta presentación recordamos la clasificación de los fonemas consonánticos, los cuales se podían clasificar por el punto o zona de articulación. Pueden ser bilabiales, PBM, labiodental, solo la F, las dentales, la T y la D, la interdental, esta representación para la Z o la C cuando está con la vocal I o E. Las alveolares, tengo la S, R, R, L, N, vibrante simple o múltiple. Las palatales, la Y o Y, la Che, la Y y la Ñ, son 4 palatales. Y las velares, que también son 3, está el fonema K, representa a la C, a la K y al dígrafo Q. El fonema GA a la G, al dígrafo GU. Y el fonema JA, la X que representa la letra J, al, a la letra X, ¿no?
y también a la G cuando está con la vocal I o E. Esto es por el punto, es decir, cuando los órganos se tocan o se aproximan. Ahora, de acuerdo al modo de articulación, la manera como se realiza la salida del aire. Por el modo, clasificamos en oclusivas, fricativas, africadas, vibrantes, laterales y nasal. Cuando aprendimos esta clasificación, lo aprendimos también junto a la sonoridad, es decir, a la vibración o no de las cuerdas vocales. Por ejemplo, las oclusivas eran 6 y las aprendimos de 3 en 3. B de ga eran sonoras y PTK sordas. O sea, las aprendíamos de esa manera, ¿no? B de ga, PTK o PTK, B de ga. Pero de 3 en 3 ya sabía cuáles eran sordas y sordas. Las fricativas eran 5 y solo una era sonora, que era la Y. Las demás eran sordas, la labiodental F, la interdental, la S también, y el fonema ja. Africadas, solamente hay una africada, la che. Vibrantes, puede ser simple o puede ser también una múltiple, ¿no? Las laterales, solamente está la L y la E. Y la nasal, la M, la N y la E. Si yo ya me acuerdo de este cuadro, pues va a ser sencillo luego reconocer esos esquemas. Vamos a ver entonces la pregunta. Pregunta número 3. Resolvemos, chicos.
3A me dicen. Vamos a entonces ahora corroborar. Recordemos que el punto entonces de articulación es el lugar del tracto vocal en el que se produce el sonido consonántico. Por lo tanto, la articulación se produce por la aproximación o el contacto entre un articulador fijo y uno móvil. De acuerdo con la anterior correlación en la columna de palabras cuyas consonantes predominantes se asocian con la de su clasificación correspondiente y señalen la alternativa correcta. A ver, tenemos editado. En editado predomina la D y también la T, la D que se está repitiendo. Ambas tienen algo en común que son dentales. T y D. Arenoso. La R, la N y la S. Estas consonantes van hacia la zona de los alvéolos. Son alveolares. Para la punta de la lengua hacia esa zona, ¿no? En chullo, la che es un dígrafo que se representa solo con un fonema, recuerden. Y la L o doble L también es un dígrafo que se representa como si fuera una Y invertida y son palatales, ¿cierto? Y la última me queda jaqueca, perdón, jaqueca. Jaqueca, este fonema ja, que se representa con la X, el dígrafo Q se representa con el fonema K, igual que en la C, el fonema K. Todos estos son velares, ¿no? Esta es la escritura. Recuerden que la representación es diferente. Entonces, de acuerdo a ello, la correlación correcta estaría A en la letra A, ¿no? ¿Está bien? ¿Así lo hicieron? A ver, chicos. Muy bien. Acá Kiara y Jorge. Correcto, Kiara, Jorge. Y todos los demás que también estarán pues marcando vistos, ¿no? A su respuesta. Pasamos, chicos, ahora a la pregunta número 4. Tiene relación a la entonación. Y en la entonación, nosotros hemos trabajado los fonemas suprasegmentales. El español tienen dos, el acento y el tono. El acento se manifiesta a nivel de palabra. Sabemos que el español tiene un acento libre, variable, puede cambiar la ubicación de su sílaba tónica en alguna de ellas. No es igual, por ejemplo, pronunciar término, termino, terminó. El acento se traslada, es un acento libre. No todas las palabras, obviamente, pueden hacer. Y el tono puede distinguirse, esta inflexión, ¿no? Final, puede distinguirse de tres maneras. Puede ser ascendente, descendente u horizontal. Si es ascendente, las oraciones que se encuentran en esta forma de pronunciar serían las oraciones interrogativas llamadas directas totales. Una directa total o también llamada absoluta. Recuerden que estas preguntas permiten una respuesta breve, sí o no. ¿Habla Shirley 5 idiomas? Entonces, es una ascendente, ¿no? En el caso de una descendente, sí ocurre varias, ¿no? Puede haber varias maneras, pero solo una de ellas permite la función distintiva
que son las enunciativas junto con las interrogativas directa total. Estas dos permiten la función distintiva. Si yo digo, habla Shirley 5 idiomas, mi tono va a ser descendente. En cambio, si lo coloco como una pregunta, ¿habla Shirley 5 idiomas? Sería ascendente. Esa es una función distintiva. Muy bien, todas las oraciones enunciativas son descendentes. Tu abuelo cosechaba uvas en su huerto. Pero además de esta, pues están las oraciones exclamativas o imperativas, que también son descendentes. Qué bello espectáculo musical, lave su taza después de desayunar. Otras que son descendentes son también las interrogativas pronominales o también llamadas parciales. ¿Por qué no denunciaste la agresión? ¿No? ¿Cuál es tu color favorito? Son preguntas llamadas directas o indirectas parciales. Siempre son descendentes. Y la horizontal solo se da cuando las oraciones son interrumpidas o inconclusas. Aparecen los puntos suspensivos, ¿no? A caballo regalado, entonces falta ahí alguna información, ¿ya? Entonces, con esto podemos entonces resolver la pregunta número 4. A ver, chicos, trabajemos la pregunta 4.
Ya, vamos a ver entonces, con flechita. Las playas lucían limpias durante la pandemia. La afirmación entonces es descendente, es una oración enunciativa. Adriano, ¿ya has leído la poesía de Vallejo? Esa es una pregunta, entonces interrogativa, directa, total, ¿no? Ascendente. Qué maravillosa noticia es tu casamiento. Toda exclamación es descendente, recuerda. ¿Dónde Mariana estudiará el doctorado? Esta es una interrogativa pronominal, también llamada parcial. Cuando utilizan chicos dónde, cuándo, cómo, esas son parciales y son descendentes. Usualmente recibe llamadas no deseadas. También es descendente, una enunciativa. Entonces, ahí está la respuesta. Pongo las flechitas. A ver, la única ascendente era la letra B, ¿no? A ver, ascendente, perfecto. Muy bien, chicos, vamos bien. Estamos recordando esta semana. Pasamos ahora a la semana 5. En la semana 5 hablamos sobre el uso de las letras mayúsculas. Y estas letras, entonces, mayúscula tiene varias reglas, ¿no? Varios usos. Vamos a recordar algunos de ellos. Por ejemplo, sabemos bien que los nombres propios, nuestros apellidos, los nombres que reciben nuestros animalitos, ¿no? Mascotas, por ejemplo, van con mayúscula. También va a escribirse con mayúscula los organismos, las instituciones, los departamentos o secciones administrativas, órdenes religiosas, partidos políticos, equipos deportivos, edificios, organizaciones, asociaciones y establecimientos comerciales, culturales o recreativos. Todo eso va con mayúscula. Entonces, si yo digo el Ministerio de Trabajo, el nombre de la institución va con mayúscula, ¿no? La Liga contra el Cáncer también va con mayúscula. Deportivo Municipal, Universitario de Deportes, todo lo que corresponde entonces a em, organizaciones, asociaciones o equipos deportivos, ¿no? Los nombres propios de guerras, combates y batallas, la parte específica de la denominación, no así los genéricos guerra, combate y batalla, va con mayúscula. Por ejemplo, 100 años es el nombre de la guerra, la batalla de Junín, Junín o combate de Angamos o Langamos. Pero también recordar que hay guerras que incluyen la palabra guerra con mayúscula, como es la guerra mundial, ¿no? Primera guerra mundial, Segunda guerra mundial. Estas guerras también incluyen a esa palabra. Después, la primera palabra, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de periódicos, diarios, revistas y boletines. Revista El Comercio y La Razón publicaron en la nueva revista de Filología. Ahí tenemos entonces algunos casos donde el artículo forma parte del nombre propio. Estos, por ejemplo, diarios, ¿no? Los sustantivos, todos los sustantivos y adjetivos que forman parte del título de los textos sagrados y de los libros que los componen, pero no el artículo que los antecede. La Biblia, las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, el Corán, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, allí estos, estos nombres, ¿no? De los libros sagrados que van a ir con mayúscula, ¿sí? También recordar que los, por ejemplo, gentilicios van con minúscula. Por ejemplo, el que acompañe a la palabra revolución, la revolución francesa. Francesa va con minúscula, solo revolución con mayúscula, ¿sí? O imperio romano, romano con minúscula, solo imperio con mayúscula.
los nombres de los días de la semana, de las estaciones, el nombre de las lenguas, ¿no? O culturas van con minúscula. Las disciplinas lingüísticas, o bueno, toda disciplina científica mejor, va con minúscula. Morfología, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Eh, los cargos, ya sea cargos, por ejemplo, militares, religiosos o civiles, van con minúscula. Por ejemplo, me dicen alcalde, presidente o rey, em, ¿qué más? Papa, cardenal, coronel, van con minúscula, ¿ya? Entonces son algunos ministros, algunas reglas que les puedes recordar, les puede hacer, pueden utilizarlo para esta pregunta, ¿ya? A ver, chicos, la pregunta 5, resolvamos.
¿Cuál sería la respuesta, chicos? Cinco b. ¿Mm? A ver, la cultura maya fue una civilización mesoamericana. Acá la observación es que maya y mesoamericana deben de estar con minúsculo. Entonces había error, ¿no? En la 2, el martes asistieron al seminario de análisis textual. Todo es correcto. Está bien. Día de semana va con minúscula. El nombre del seminario va con mayúscula. 3. En la Biblia leímos versículos de Hechos de los Apóstoles. Los nombres, en este caso el libro sagrado y el libro que se encuentra en la misma Biblia, Hechos de los Apóstoles, también va con mayúscula. 4. En la Biblioteca Nacional leyeron 100 años de soledad. Está bien, Biblioteca Nacional como institución va con mayúscula, pero 100 años de soledad no va con mayúscula años ni soledad. Ese es un error. Entonces, solo debo de conservar al inicio del título con mayúscula, al menos que haya un nombre propio en ese título, ¿no? Pero no es el caso. El ejército peruano discrepó de las ideas del gobierno actual. Acá peruano va con minúscula, así que también había error. La respuesta efectivamente estaría en la letra B, ¿no? Letra B. ¿Mm? Ujú. Bien, chicos. ¿Qué hará Jorge y Jessica? Uy, me toca ya. Ay, perdón. Ya está. Pasamos a la pregunta 6, semana 6. ¿Qué hicimos en la semana 6? Pues hablamos de las reglas de acentuación. Vimos qué reglas hay para las palabras polisílabas, aquellas que tienen más de una sílaba, y los monosílabos, aquellas palabras que están formadas solo por una sílaba. Entonces, empezamos con las palabras polisílabas que se sometían a las reglas generales de tildación, donde clasificaban primero las palabras de acuerdo a la ubicación de su sílaba tónica. Y estas palabras podían ser agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿no? Veíamos cuando eran agudas, la fuerza de voz está en la última, la grave en la penúltima, la esdrújula en la antepenúltima y la sobreesdrújula antes del antepenúltimo. Lo primero era ubicar la mayor fuerza de voz, pero después teníamos que fijarnos en qué casos yo debo de tildar. Y como agudas, se tildan solo si terminan en consonante N y S. Nunca cuando termina en una secuencia consonántica, ¿no? ¿Se acuerdan de mamux, por ejemplo? No lleva tilde. Como grave, en cambio, la mayor fuerza de voz está en la penúltima y se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos en NS y en vocal. Sí permite la tildación cuando termina en grupo consonántico. Por eso cómics llevan tilde en la O. Las esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima y siempre llevan tilde, ¿no? Matemática, lingüístico, ¿no? Si hubiera alguna secuencia de vocales, diptongos y hiatos, pues tengo que someterlas a las reglas también, separar bien las sílabas para luego fijarme dónde está la mayor fuerza de voz, ¿no? Después vimos las sobresdrújulas también que se pueden tildar siempre, suelen estar formadas por verbos más pronombres enclíticos
y se sometían a las reglas, ¿no? Cómpraselo, por ejemplo. Luego veíamos la tildación diacrítica. Y la tilde diacrítica en los monosílabos significaba que estos no se tildan por regla general, como la palabra fe, dio, vio, fue, o, ti, pero sí llevan tilde aquellos que cumplen más de una función gramatical. Por ejemplo, él o tú, mí, más, se diferencian con tilde diacrítica, ¿no? Esa teoría no está, lo estoy diciendo, Kiara, porque en el PPT que sí se los estoy ahorita colocando, solo aparece el de las acentuación de las expresiones complejas, ¿no? Así que les estoy haciendo recordar solamente de manera auditiva en esa parte. Esa tilde diacrítica que les estaba mencionando ocurre justamente en esos monosílabos. ¿Se acuerdan? Sí, es una adicional. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia? El pronombre él se tildaba, en cambio el artículo no, o el pronombre tú se tilda y el determinante tú no, posesivo, igual que el mi posesivo no lleva tilde, pero pronombre sí. Entonces, esas diferencias son las que hemos practicado en esta semana, ¿no? Ha habido varios, entonces, aspectos de tildación. Y entre ellas, justamente, está también la acentuación gráfica de formas o expresiones complejas, que es lo que están viendo en este momento. Las palabras que se ubican en este grupo son las palabras compuestas que se unen sin guión. Por ejemplo, 20 más 6, 26. La regla dice que se someten a estas reglas como si fueran voces simples, o sea, como si fuera una sola palabra. Entonces, en 26 recae en la última sílaba. Como aguda terminada en consonante S, se puede tildar. O en cuenta kilómetros, resalta en la última palabra, se ubica como esdrújula en lo, entonces se tilda. Eso sucede cuando son palabras unidas sin guión. Pero también hay palabras que se unen con el guión. Entonces, cada elemento mantiene su propia tildación si lo tuviera, o sea, se somete a las reglas. Si físico se une con químico, físico se tilda por ser esdrújula y químico también, entonces mantiene. Pero si hay algún vocablo que no lo tiene porque se somete a las reglas, entonces tampoco lo voy a colocar al unirlo con el guión. Son autónomas o independientes al momento de someterse a la regla general. También encontramos palabras como los adverbios que terminan en mente que han derivado de adjetivos. Y la regla dice que si el adjetivo tenía tilde, como el caso de hábil, es una palabra grave terminada en L, por eso lleva tilde hábil, al agregar la terminación mente lo conserva. Pero si el adjetivo no tenía tilde, al agregar mente tampoco lo va a tener. Esa es la regla. Y la última son las formas verbales con pronombres enclíticos, que corresponde a los verbos que van a tener adheridos a los pronombres personales, como le, se, lo, la, me, ¿no? Duérmete, comunícaselo, véndemelas. Entonces, por acá podemos formar esdrújulas o sobreesdrújulas también, ¿no? Sometiéndolos a la tildación. Esas son expresiones complejas. Entonces, en la pregunta 6, pues encontramos esta mención, ¿no? Tras aplicar, dice, las normas de acentuación gráficas en los enunciados propuestos, señalen la alternativa que presenta mayor cantidad de expresiones complejas, tildadas. Expresiones complejas tildadas. Entonces, las expresiones complejas son las que hemos visto
en este momento. A ver, chicos, ahora sí, resolvemos. Ujú. Vamos a ver entonces si corresponde a la letra D. Al padre dígale cortésmente qué es el pensamiento lógico matemático. Claro, en dígale tengo una forma verbal adherido al pronombre, perdón, sí, al pronombre le, pronombre personal, ¿no? Entonces, se somete y ese es Drew. Cortésmente. Esta también es un adverbio. Cortés es palabra aguda que termina en S y lleva tilde, al agregar mente también lo conserva. Son expresiones complejas. ¿Qué es el pensamiento? Acá este que lleva tilde porque es enfático, pero es una tilde diacrítica. No es una expresión compleja, pero lo tildamos también para la lectura. Es el pensamiento lógico matemático. Acá también hay una expresión compleja unida por el guión. Cada elemento es autónomo, lógico es esdrújula, lleva tilde y matemático también. Debo de tildarlo. Entonces, en esta opción había pues 3 palabras, 3 expresiones complejas que requerían tilde. ¿Bien? ¿Está bien, chicos? Bien. Antes de trabajar la pregunta 7, también recordar en el caso de la tildación, de la concurrencia de vocales, que trabajamos, por ejemplo, los dictongos, los hiatos y los triptongos. Esto siempre suele haber preguntas sobre ese aspecto, ¿no? Los diptongos son secuencias vocálicas que van a permanecer en una misma sílaba, pero no cualquier vocal. Tiene que, tiene que ser de acuerdo a la combinación, ¿no? que hay. Por ejemplo, una vocal abierta son las vocales A, E y O, y las vocales cerradas la I y la U. Cuando una vocal abierta se une a una cerrada, forma un diptongo. O una cerrada más una vocal abierta forma un diptongo. Siempre y cuando ni la I ni la U estén tildados. ¿Por qué? Porque no van a ser enfáticos. También forma diptongo la U con la I o la I con la U. ¿Ok?
que son dos vocales cerradas diferentes. Siempre formará diptongo. Muy, uy, eh, ¿qué más? Pingüino. Todas esas palabras van a formar diptongo. Luego, también resaltar que no hay diptongo, chicos, en los sonidos gui, ge, que o ki. ¿Por qué? Porque la U no se pronuncia. Esos son dígrafos. Gui hay un dígrafo. Ge hay un dígrafo. Que hay un dígrafo. Y ki también. Aunque esté la U al lado de una I, no hay diptongo. ¿Ya? En una palabra puede haber más de un diptongo u otra combinación también, por ejemplo, secuencia vocálica. Claro que sí. Puede haber palabras que tienen más de una combinación. Por ejemplo, si yo digo diario, ahí yo tengo dos diptongos. En una sola palabra hay dos. Entonces, ustedes cuando cuenten la cantidad de diptongos o hiatos, tengo que fijarme bien cuántos diptongos hay, no por palabra, sino en la palabra también, ¿no? Eso, entonces, para que no lo olviden. Y en el caso del hiato, el hiato es una separación de dos vocales, una ruptura porque estas vocales van a formar sílabas diferentes. Puede ser una vocal abierta con otra vocal abierta, se separa, dos vocales abiertas siempre se separan, o dos vocales cerradas iguales también se separan, una I o una U con otra U. Esta clase de hiato se le llama hiato simple. Hiatos que significan entonces que van a estar separadas. Pero hay un hiato especial, hay un hiato que suele confundirse con los diptongos muchas veces, y es el hiato acentual. El hiato acentual es el único que no respeta estas reglas generales que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque se enfatiza sobre la vocal cerrada y automáticamente la tildamos, automáticamente. Me olvido de la regla, simplemente la tildo. Es cuando una vocal abierta se encuentra con una cerrada tónica o viceversa, cerrada tónica más abierta. Cuando digo cerrada tónica es porque tiene énfasis, ¿no? Entonces, cuando digo, por ejemplo, María, ¿no? K-I-A, ahí hay ruptura, ¿se dan cuenta? Esos son hiatos acentuales. En cuanto al trictongo, solo recordar que es una concurrencia, pero de tres vocales que forman una misma sílaba. Solo puede haber trictongo cuando la vocal abierta se halla entre dos vocales cerradas. Solo ahí. Otra combinación no es posible. Además, la Y al final de la palabra tiene sonido vocálico. Tiene sonido vocálico. Entonces, cuando digo hoy, hay diptongo. Pero si digo Paraguay, también hay trictongo, porque esa Y al final tiene sonido vocal, tanto para el diptongo como para el hiato. ¿Ya? Entonces, eso, no hay preguntas sobre ese aspecto, pero les hago el repaso respectivo. Pasamos a la semana 7. En la semana 7 ya vimos morfología y hablamos sobre esta disciplina lingüística que también estudia al morfema. Y el morfema es una unidad abstracta, pero que tiene un significado ya, ¿no? Este morfema se concretiza en el morfo. Puede clasificarse los morfemas en lexical, también llamada raíz o morfema base, y en los morfemas gramaticales. Estos gramaticales pueden ser flexivos y los flexivos se subclasifican. Hay flexivo simple cuando solamente veo el género y el número en los sustantivos, en los adjetivos, en los determinantes o en el pronombre. Allí hallo a los flexivos simples porque allí reconozco al género y al número.
En el flexivo amalgama es un flexivo que solo ubico o lo ubico en los verbos conjugados, verbos que están en concordancia con una persona, en un número, un tiempo. Como digo, por ejemplo, como la palabra escribo, cantó, pinté, son acciones que son realizadas por alguien, ¿no? Por lo tanto, el verbo está flexionado. Hay morfema amalgama en estas acciones. Y luego están los morfemas gramaticales derivativos. Los derivativos son morfemas que van a estar antes o después del lexema, que van a transformar parcialmente al lexema. No es igual decir niño, donde hay flexión nada más simple, que decir niñera, que se agrega er, o decir niñez, que se agrega la EZ, ¿no? Entonces hay un cambio. Ojazos, arrozal, circular o gatito tienen morfemas derivativos, ¿no? En esta semana vimos también la formación de palabras, palabras que pueden ser por la cantidad de morfemas monomorfemáticas, ¿sí? Como pan, mar, pincel, café, pero también podemos encontrar polimorfemáticas cuando hay más de un lexema. La segunda clasificación era por la palabra según su significado. Por ejemplo, podíamos, según su flexión, vamos a encontrar palabras variables o invariables. Las variables admiten flexión, como los sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, determinantes, ¿no? Pero las invariables son las que no tienen flexión, como las preposiciones, conjunciones, adverbios, algunos pronombres. Esa es una clasificación de las palabras, ¿no? En variables, invariables, en monomorfemática o polimorfemática. Después, en esa semana, vimos la formación de las palabras por derivación, un lexema más un morfema derivativo. Por composición, dos lexemas o más. Por parasíntesis, teníamos más de una manera. ¿Se acuerdan que podíamos encontrar un lexema más otro lexema más un morfema derivativo? O podía haber prefijación y sufijación simultánea. Endulzar, por ejemplo, es una parasíntesis, ¿no? Entonces, esas son las formas básicas. Y finalmente vimos sobre la sigla, el acrónimo. Se diferencian porque la sigla yo deletreo y representa cada una de sus letras la palabra, ¿no? De esa institución o entidad, ¿no? Solo utiliza la primera letra, ¿no? Del nombre. En cambio, en el caso del acrónimo, puede utilizar no solamente las letras iniciales, sino las sílabas iniciales, intermedias, incluso de la palabra. Entonces, lo cual permite, por eso, silabiar. Inabir, sedapal, por ejemplo. Eso vimos en la semana 7. Vamos a ver, en la semana 8 ya trabajamos sobre semántica. Y en esta semana 8, por ejemplo, hablamos sobre el signo, la clase de signos, ¿se acuerdan? El icono, ¿qué más había? El símbolo, el indicio, ¿no? También signo lingüístico, que tenía dos partes, el significante y el significado. Uno era el plano de la expresión y el otro plano del contenido. Era arbitrario. Después estudiamos lo que era el significado y las clases de significado, y es lo que aparece en el PPT. El significado es el concepto o el conjunto de ideas asociada a las palabras y se puede clasificar en dos. Un significado denotativo, que es el significado inicial, original, objetivo. Por ejemplo, Hilda compró un libro voluminoso.
o aquella bebé tiene un solo diente, o la sangre circula por las arterias. Vamos a darle el concepto inicial. En cambio, cuando es connotativo, es un significado secundario, accesorio, subjetivo, metafórico, o sea, tiene un sentido figurado, pero que se asocia al significado principal. Si yo digo, Hilda es como un libro abierto, asocio el hecho de hojear, ¿no? Ese libro, y implica que lo cuenta todo. Si yo digo, ellos son de tener buen diente, se refiere a que comen mucho. O es una persona de sangre fría, es decir, una persona que no se conmueve o afecta fácilmente. Entonces estoy otorgando un significado adicional. En esta semana también vimos las relaciones que se establecen, ¿no? Por ejemplo, por sinonimia, cuando los significantes comparten un mismo significado, o la antonimia, significados opuestos, podría haber una gramatical o también lexical. Esos significados opuestos podían ser, por ejemplo, complementario, recíproco o propio, ¿no? Vimos además sobre homonimia, que aparentemente las palabras coinciden, pero que no guardan una relación, un origen común, simplemente coincidieron, ¿no? Y estas palabras homónimas podían ser homónimas absolutas, parciales o paradigmáticas. La absoluta es cuando coincide en la categoría, simplemente. Los dos son sustantivos o los dos son adjetivos. Esa es la coincidencia. O la parcial es cuando no coincide. Uno es un verbo y el otro de repente es un adjetivo, supongamos. Entonces no coincide. Entonces, pero lo principal es que no están emparentados. La paradigmática solamente afecta a los verbos conjugados. El mismo verbo puede coincidir para referirse a personas gramaticales diferentes, ¿no? Él jugaba, yo jugaba, por ejemplo. El mismo verbo, pero permite a los dos. Ese es paradigmático. Y luego estaba la polisemia, que en ese caso, ese vocablo, ese significante, tiene varios significados que se van a relacionar, se van a vincular, se van a emparentar. Por polisemia puedo ubicar a veces ideas que aparentemente no se relacionan, pero sí corresponden. Por ejemplo, cola, ¿se acuerdan de la palabra cola? Que les decía que puede referirse a la extremidad, a la parte de la columna vertebral de algunos animales o de la persona, pero también puede referirse cola a un apéndice luminoso, ¿no? Puede referirse a una fila. Entonces, todos esos conceptos están emparentados porque tienen un mismo origen. Ese es polisemia. Bien, chicos. Ya, también, Dios mío, había varios puntos, ¿no? En esa semana hablamos de la hiperonimia y de los hipónimos. Recuerden que la hiperonimia o el hiperónimo es una clase mayor que incluye elementos que pertenecen a esa clase, que son llamados hipónimos. Frutas es mi hiperónimo. Plátano, con relación a fruta, es un hipónimo, ¿no? Igual. Pero si yo menciono plátano, fresa, manzana, esa serie de elementos se le llama cohipónimo. Y finalmente los holónimos y merónimos. El holónimo, el todo, y los merónimos son las partes que hay, ¿no? De ese todo. Hasta ahí entonces hemos terminado, digamos, la semana 8 y la semana 7 que les he ido explicando para ir avanzando. Vamos a resolver la pregunta 7 y luego la pregunta 8. Ya no lo puedo minimizar mucho porque si no, no lo van a ver. Vamos a empezar con la pregunta 7. A ver, chicos, a resolver. Ya que tomo agua.
Efectivamente, la pregunta 7 es la letra A. Vamos a observar que en este reconocimiento de los morfemas flexivos, incluye entonces el morfema flexivo simple que aparece para indicar al género y al número, como en esos que es un determinante. Perro, que es un sustantivo, que también coincide en el género y el número. Siempre los determinantes y los adjetivos concuerdan en género y número y esos son los flexivos simples. Pero también hay flexión que se da, una flexión de amalgama en el verbo, por ejemplo, come. Por lo tanto, la respuesta es la letra A, porque tiene mayor cantidad de morfemas, entonces flexivos, simples y de amalgama. Ahora la pregunta 8. En esta pregunta, vamos a ver, hablan de también que no mencioné, el contexto y la situación. Recordemos que el contexto es cuando el enunciado está, digamos, claro, ¿no? No permites ambigüedad. En cambio, en la situación necesito más elementos para poder aclarar, ¿no? Entonces, si hay una quizás duda de alguna idea, entonces quiere decir que no es claro y tengo que recurrir a la situación, ¿no? Veamos 8A, Jorge. ¿Mm? ¿Alguien más allí? ¿Mm? Tenemos entonces en esta pregunta, sí, la respuesta va a ser la letra A. Voy a compartirles en este solucionario qué es lo que explica sobre esta pregunta, para que sea más fácil entender. Dice, en el primer enunciado, la situación permitirá interpretar si se refiere a que el mapa lo trajeron de Brasil o es un mapa donde se representa el territorio de Brasil. Por eso se recurre a la situación. En el segundo enunciado, también se requiere de la situación para saber si el pronombre nos es un objeto directo y designa, por tanto, el grupo que fue presentado. Nos presentaron, o sea, a nosotros, ¿no? O si se refiere al objeto indirecto y designa en consecuencia el grupo al cual fue presentado el asesor, ¿no? Entonces, por ahí como que ese pronombre nos, no tenemos claro a quién se refiere. Eso es lo que dice, ¿no? El asesor nos presentó o alguien presenta al asesor a nosotros. ¿Ven? Entonces, por eso es que falta ahí mayor información. El tercer y último enunciado se puede entender el significado teniendo en cuenta los elementos lingüísticos que rodean a la palabra solo, porque ahí decía sin compañía, o sea, está actuando como un adjetivo. ¿Ya? Listo. Entonces era la letra A. Pasamos, qué rápido se pasa la hora. Pasamos a la semana 9, donde hablamos de la frase nominal. Y como frase nominal es un conjunto de palabras que
tiene como núcleo al nombre o al pronombre, ¿no es cierto? Puede ser por la cantidad de núcleos simple, si solo hay uno, o puede ser compuesta sin más de uno. A su vez, puede ser también la frase incompleja o compleja. Será incompleja cuando no está presente el modificador indirecto. No hay. Solo puede ser el núcleo solo o el núcleo al lado de modificadores directos. Pero será compleja cuando sí está presente el modificador indirecto. Recuerden que los modificadores indirectos pueden ser frases preposicionales, como acá, la torta de lúcuma. Puede ser frase apositiva, como el caso de Jorge Luis, es mi vecino en la frase apositiva. O puede ser una subordinada adjetiva, como el caso del regalo que me dieron. Me sorprendió. Tengo tres maneras de reconocer al modificador indirecto para que sea complejo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la pregunta 9. Y luego vemos sobre el adjetivo. En esta semana también, 10, vimos que el adjetivo es una palabra, obviamente, que otorga un rasgo, una característica al nombre. Y que además puede ir antes o después del nombre, ¿no es cierto? El adjetivo cumple diversas funciones. Puede ser un modificador directo siempre en una frase nominal. Y puede ser complementos en los predicados. Cuando es un complemento atributo, es porque aparece después de un verbo copulativo. Y el verbo copulativo es ser, estar o parecer, ¿cierto? Después, el complemento predicativo es otro, y ese complemento predicativo se ubica después de verbos que no son copulativos. Tienen una intención modal, es decir, vamos a, vamos a responder a la pregunta ¿cómo? Que se le hace al verbo. Así vamos a hallar, pues, al complemento predicativo, ¿no? Esa es la intención. Después vimos que en el caso del adjetivo tiene también clases. Puede ser especificativo cuando es objetiva la característica y viable, observable. Puede ser explicativo cuando la característica es subjetiva. Por ejemplo, esa película fue interesante, ahí es subjetiva. O puede ser un epíteto cuando, por ejemplo, es reiterativa la característica o el rasgo, ¿no? Eso respecto al adjetivo. Ahora entonces vamos a resolver la pregunta 9 y 10. Ahí está, chicos. Ya nos queda poco tiempo, qué rápido. Ok, a ver, ¿qué más?
A ver, la pregunta 9 que marcaron. La frase nominal que me piden debe ser, acá está la respuesta, ¿verdad? Me había olvidado eliminarla. Bueno, ya qué importa. A ver, ¿cuál era? Dice la E. 2 y 4. Vamos a ver. En la 2 y la 4 la frase nominal es compleja. Aquí solamente hay frases nominales, la oscuridad y sus ojos negros. Las dos son incomplejas porque solo hay modificadores directos. Pero en la frase la banda de rock, esa es una frase nominal, el modificador indirecto es de rock, es de main. Por eso es compleja. Toda la noche es incompleja. Luego dice, la señora compró frutas y verduras frescas. Frutas y verduras frescas es otra frase nominal, pero es incompleja. Y luego dice, Darío, mi hermano menor, viajará a Noruega. Yo hablo de Darío y es mi hermano menor. Encuentro una frase positiva. Mi hermano menor es equivalente a Darío. Toda frase positiva modifica indirectamente. Indirectamente. Entonces, la respuesta por eso estaba en la 2 y en la 4. ¿Ya? Ahí está marcado. Pregunta 10. En la pregunta 10 me dicen es la letra A, Jorge. A ver, ¿qué piensan los demás? Vamos a observar a los verbos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a ver, estuvimos muy preocupados por ti. El verbo estuvimos es copulativo. Permitirá hallar, este verbo es copulativo, permite hallar un complemento. ¿Cómo estuvimos? Muy preocupados por ti. Este es un atributo, porque se encuentra después de un verbo copulativo. Aníbal compró deliciosas tortas. El verbo es comprar. ¿Qué compró Aníbal? Deliciosas tortas. Aquí el adjetivo deliciosas está acompañando a tortas directamente en una frase nominal que actúa como un objeto directo, ¿no? Pado modificaba el verbo. Carla vio, el verbo comprar, contento a su primo. ¿Cómo lo vio? Contento. Se encuentra la característica después de un verbo que no es copulativo. Ese es un complemento entonces predicativo. ¿Ven? La respuesta estaba en la letra entonces A. En la letra A. ¿Ya? Seguimos. Pregunta 11 y 12. Estamos en la semana 11, lo que es frase verbal. Núcleo de esa frase verbal siempre es el verbo. Y de acuerdo al verbo es que podemos clasificar a las frases en frase atributiva y en frase predicativa. Recuerden que atributiva es cuando está el verbo copulativo como elemento principal, seguido de un complemento atributo, ¿no? Y cuando es predicativa, el verbo es llamado verbo predicativo o verbo no copulativo. Permitirá hallar a diferentes complementos. El complemento obligatorio en la atributiva siempre es el atributo.
En cambio, en la predicativa puede haber diferentes complementos, el objeto directo, el circunstancial, el indirecto, el agente, el predicativo, pero nunca el atributo. El atributo es exclusivo de la atributiva. Entonces, en la pregunta 11 teníamos que reconocer a esos verbos. ¿Qué hago cuando hay una perífrasis? Recuerden que siempre nos fijamos en el último elemento. Sido es participio de ser. Reconozco al atributo que se encuentra después. Entonces es atributiva. En el otro caso, han escrito. Escribir es un verbo no copulativo, así que la frase es predicativa. Ha estado. El verbo estar es copulativo, permite hallar al atributo muy contenta. Y el último verbo es están comiendo, es una perífrasis. Comer es no copulativo. Esto entonces indicará que mi respuesta debe de ser la letra A en la pregunta 11. ¿Ya? En el caso de la pregunta 12, uy, ya estoy con el tiempo. Les voy a compartir entonces el solucionario, ¿ya? En la pregunta 12 encontramos 8 preposiciones. Recuerden que las preposiciones son nexos, subordinantes, y ahí están las 8, ¿no? Cuando es del y al, también se debe de contar. Entonces, estaban las 8 preposiciones en el texto, ¿no? Por ejemplo, del, ¿no? En, para, ay, ay no, eh, se alteró, ya, para, ¿qué más por acá? Nuevamente, hasta, ¿ya? A, eh, están las 8. Pregunta 13, la respuesta es la letra D. Predicado compuesto. Acá hay un núcleo hombre, acá primates. Debe ser complejo, porque este complejo indica que hay presencia del MI. Acá está el modificador indirecto. Y un predicado verbal, también el predicado verbal porque el verbo es un verbo no copulativo. Ahí se separa a los dos. Por eso era entonces la letra D. Este es el verbo núcleo del predicado verbal. Capacidades es parte del predicado. Pregunta 14, letra A. Está la explicación. Pregunta 15, las funciones que tienen las proposiciones subrayadas. Recuerden que cuando es sustantiva puedo reemplazar por esto, eso y aquello. Pregunta 16, letra D. Pregunta 17, letra E. Ahí están el solucionario. Y la pregunta 18, acá van a corregir en lugar de hipónimo, hiperónimo. Hiperonimia, ¿no? ¿Por qué? Porque primero estamos hallando al hiperónimo, que era instrumentos, y luego recién se menciona la guitarra, que es un hipónimo. Así que solo eso corrige por hiperonimia. Bien, chicos, hemos llegado al final de nuestra clase. Está todo lo que había. Me despido con mucha gratitud, chicos. Acá estoy para despedirme de ustedes. Yo les agradezco todo este tiempo compartido. Ha pasado rápidamente unas 19 semanas, pero confío en que ustedes
hayan aprendido, pongan en práctica todo nuestro lenguaje. Yo los animo a que sigan perseverando, sigan luchando por alcanzar sueños y sobre todo sean buenas personas. Buenos chicos, buenos hijos, buenos estudiantes donde estén. Un abrazo, Dios los bendiga, hasta una nueva oportunidad. Cuídense chicos, cuídense mucho. Gracias. Gracias por este tiempo. Los dejo. Chao.